Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este lunes 3 de octubre, año 2022. Ya nos iniciamos fresquecito este mes, iniciando. Hoy leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versículos 25 al 37. Dice la palabra. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Este texto lucano nos es harto conocido, huelga hablar sobre él. Y ya tenemos el ejemplo de un conocedor perfectamente, un maestro de la ley que conoce lo que está escrito. Le pregunta a Jesús qué es lo que hay que hacer para ganar la vida eterna. Y el texto ya nos ha advertido que él sabía que es para poner una trampa. Jesús invierte la pregunta y el preguntador termina siendo preguntado. Porque eso dice que lo que está escrito en la ley, porque tú eres el maestro. ¿Qué es lo que tú lees en ella? Porque tú debes saberlo. Y él va a decir aquello que es el Shema Israel Adonai Elohim Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, amará al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos. Y Jesús simplemente le dice: pues eso es. No me pregunte, haz eso y vivirás. Sí, dice y dirá el maestro de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, pues ya hemos escuchado la historieta, la parábola que hace Jesús: un sacerdote que viene del templo, un levita que viene del templo y un samaritano de los despreciados que viene de viaje y va en sus faenas. ¿Será este samaritano, el despreciado por el pueblo judío en aquel momento, el que va a tener misericordia? En el cuestionamiento que hace Jesús, ¿cuál de estos 3, el sacerdote, el levita o el samaritano, fue prójimo de aquel? La respuesta será, lógicamente, el samaritano, pero el maestro de la ley no va a poner en su boca que un samaritano, en ese ejemplo, tenga la capacidad de amar. Por eso dice: el que hizo la misericordia. Pues Jesús simplemente le dice: haz tú, en el fondo, como hizo ese samaritano despreciado. Veamos los que merodean por nuestra vida, la gente, la podredumbre, las personas que están prácticamente despreciadas, para que también nosotros no andemos buscando unos prójimos favoritos, sino cuál es el prójimo próximo que necesita. No solamente el que yo quiero a mi vera y con quien quiero practicar mi bondad, sino aquel que de verdad la necesita, como aquel que está caído en medio del camino. Que no seamos nosotros ni nosotras las personas que hagamos el rodeo para no encontrarnos con la compasión que brota
y llevamos en el corazón. Buenos días, la palabra en la mañana.